Entonces vamos a ir a la palabra. El título del mensaje de hoy es Un terremoto personal. Un terremoto personal. ¿De qué se tratará eso de un terremoto personal? Pues quiero ir a Isaías capítulo 58, Isaías 58, versículo 12. Dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Y quiero comenzar hablándoles de una situación, de una vivencia de una familia después del terremoto en Turquía. Con una hoguera como única fuente de luz y calor, han pasado esta familia 9 días y 9 noches, ya pues hace unos días que sucedió esto, y esperando un milagro, pero ese milagro no llega. Hay 4 miembros de su familia que están desaparecidos y no saben si están muertos o vivos, pero este duelo es un duelo personal que se desarrolla entre los escombros de una de las calles y de los lugares más ricos, más famosos de una de las ciudades de Turquía. Y allí desarrollan su duelo en medio de esa situación. Es una de las zonas residenciales más lujosas, lo afirma un hombre cuyo primo y su familia están esperando el milagro de poder ver vivos a los familiares que están desaparecidos. Y allí viven los más ricos, ¿sí? O sea que ese lugar es uno de los lugares más anhelados. Piense usted en un lugar donde dice: uy, qué lugar tan bonito, qué lugar tan lujoso, qué bonito vivir en este lugar. Bueno, pues así pensaba esta familia, pero el precio de la vivienda allí y ese resplandor mundano, por decir así, de aquel lugar, ya no importa nada en este momento. No importa, es decir, que después del terremoto y de esos escombros allí, la gente no está pensando en qué agradable vivir aquí. La gente está en una tragedia. Y el hombre dice: estoy enfadado, no sé a quién echarle la culpa. Quiero llevar a alguien ante la justicia, pero no sé a quién, dice. Y es que cuando pasa algo tremendo, por lo general el ser humano en su psicología es buscando a quién echarle la culpa, ¿cierto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Quién tiene la culpa? Y por eso es que en los problemas políticos de una nación siempre se busca a alguien a quien echarle la culpa y el pueblo a quien poder echarle la culpa. Pero este hombre dice: todo comienza con el contratista. Utiliza materiales de construcción de baja calidad. Después viene la autoridad certificadora, tienen las manos manchadas con la sangre de las personas que murieron aquí. ¿Por qué? Porque esos edificios no se debieron haber derrumbado. Según las normas, esos edificios debieron haber quedado en pie, ¿sí? Porque eran edificios nuevos que debían haber tenido las nuevas normas que les hicieran resistentes. Entonces el hombre está enojado, hay mucha ira y hay mucha confusión. Y entonces dice, pues el contratista, los que utilizan materiales de baja calidad para esto, las autoridades que certifican esto, ¿sí? Los que aprobaron este edificio son responsables junto con el gobierno y el Estado. No deberían haber firmado este proyecto de construcción en absoluto. Entonces es una ira de las personas por esto, y los residentes habían expresado pues antes del terremoto la preocupación porque había, es decir, ya la gente sabía que la construcción de alguna manera no era tan fuerte como debía ser. Por ejemplo, un vigilante dice que en el estacionamiento, dice él: fui testigo de los defectos con mis propios ojos cuando tocaba las columnas de hormigón, se deshacían en polvo en mis manos como si no fueran de hormigón. El hierro se oxidaba, las columnas, el hierro se oxidaba en las columnas y la lluvia dañaba y corroía el hierro.
Así que era natural que estos edificios se derribaran. Mi punto hoy es que en la vida todos pasaremos por terremotos personales. Todos, ¿sí? No importa la condición económica, no importa si eres rico o pobre, todos tendremos que pasar por terremotos personales. Sin embargo, tenemos la dicha de poder cambiar de rumbo, por ejemplo, si hemos estado construyendo mal. Puede ser que, estemos construyendo mal un hogar, una relación de pareja, la educación de los hijos, una familia. Puede ser que estemos construyendo mal económicamente, ¿sí? En algún área de la vida estamos construyendo, pero si te das cuenta que el hormigón se deshace en las manos, es decir, el material, el cemento no es fuerte. Si te das cuenta que hay algunos problemas ahí que hay que solucionar, lo bueno hoy es que tenemos toda la palabra del Señor, la sabiduría de Dios, la decisión que podemos tener, tomar resoluciones hoy. ¿Para qué? Para que no suceda una tragedia. Mi propósito no es hacerle sentir mal, sino llamarle la atención, poder que nos concentremos en aquellas cosas para arreglarlas. Amén. Para eso estamos en este lugar. Todos en algún momento nos equivocamos y muchas veces nos descuidamos con el hogar, con la relación de pareja, en el trabajo, en el negocio, en la vida espiritual, que es lo más importante. Y necesitamos hacer un alto en el camino y reflexionar y decir, ¿cómo estamos construyendo? ¿Es este trabajo que estoy haciendo con mis hijos de verdad, de calidad? ¿Es este lugar que estoy construyendo el que va a ser fuerte ante los terremotos que vayan a venir? Y mi propósito no es hacerles sentir mal, ¿sí? Porque aquí pudiéramos señalar y pudiéramos hablar muchas cosas, pero la Biblia dice que hablemos la palabra con mansedumbre, porque todos, incluso yo que estoy acá predicando, todos somos seres humanos expuestos a las situaciones de la vida en las cuales necesitamos afrontarlas con humildad, con sabiduría, ¿cierto? Con oración, con la ayuda de Dios. Los terremotos de la vida no necesariamente tienen que cogernos desprevenidos, ¿cierto? Esta gente sabía, porque resulta que Turquía está en un lugar de una falla geológica del movimiento de capas terrestres y ellos saben que deben hacer buenas construcciones para que esto no sea una tragedia, algún terremoto. O es decir, algunos edificios se derrumbarán, pero no tiene que ser una tragedia así como la que sucedió. Y Dios te trajo a este lugar y a este canal y puso estas palabras en mi boca porque el Señor quiere que tengas un futuro de bendición, un hogar de bendición. El Señor quiere que seas prosperado en lo que haces, en tu trabajo. El Señor quiere que tengas un buen hogar. El Señor quiere que levantes unos buenos hijos. El Señor quiere que tengas un futuro de bendición. ¿Y cuántos quieren ese futuro para sus hijos, su economía? Si el Señor lo quiere, entonces, ¿por qué muchas veces no es así para muchas personas? ¿Sí? Hoy podemos escoger el camino de la sabiduría y la inteligencia en lugar del de la estupidez, porque realmente uno ve muchas cosas que uno dice, qué falta de sabiduría. Las ve en el país, las ve todos los días. Uno ve cosas que dice, Dios mío, qué falta de sabiduría. Y si ya has experimentado algún terremoto de la vida y estás vivo, hay que celebrarlo, porque mucha gente se ha quedado en un accidente de tránsito, ¿sí? En un accidente de tránsito, de pronto por ir enojados, peleando dentro del automóvil, agarrados en una pelea como pareja, cuando las emociones
y hay un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, cuando la gente no sigue las normas, pues ese es un terremoto personal, pero mucha gente muere en esa situación. Pero hoy nosotros estamos vivos a pesar de los terremotos que hemos sufrido y aquí estamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque esa es la misericordia de Dios. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que tal vez usted diga hoy: pero yo he pasado muchas situaciones difíciles. Pero te digo, tienes esperanza, tienes bendición de Dios porque estás vivo y has podido pasar a través de todo. Mire, muchos han muerto, nosotros estamos aquí, pero muchos murieron en el camino, muchos murieron siendo bebés, muchos murieron en la infancia, muchos murieron en la juventud, otros en la edad adulta, pero nosotros estamos aquí. Y Dios tiene un propósito grande con nosotros. Podemos hacer de nuestro futuro algo para bendición. Tal vez haya vivido el terremoto de un divorcio o el fracaso de sus finanzas o la dura sacudida que es para los padres ver que un hijo se desvía del camino, que se rebela, que se vuelve el hijo pródigo. Eso es una sacudida. Y para un padre y una madre cristianos es una crisis de fe cuando pasan estas cosas. Y es una sacudida de verdad. Le sacude los cimientos de todo lo que uno ha pensado en la vida. ¿Sí? Una muerte inesperada, la muerte de un familiar, de un ser querido, o un diagnóstico de un momento a otro. He leído de personas que de un momento a otro, ¿no?, un diagnóstico de cáncer, y eso es como que redimensiona todo. Las personas dicen: tanto que me preocupaba por pequeñeces, pero ahora sí realmente estoy frente a algo que parece tremendo y me doy cuenta que estar preocupado por cosas pequeñas y uno amargándose la vida. Entonces todo esto lleva a reflexionar, pero aquí estamos, y los que amamos y escuchamos a Dios pasaremos al otro lado de las dificultades. Amén. Pasaremos al otro lado. San Mateo capítulo 7, el versículo 24, dice: todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Que todos los que estamos aquí, quienes están también a través de internet, que seamos estas personas sabias. ¿Qué dice la palabra? El que presta atención a mis enseñanzas es como el que edifica en la roca. Y esto quiere decir, la persona sabia edifica bien. Aquella gente insensata que solo pensaba en el dinero, en obtener ganancias, y construyen así, de esa manera. Yo leí la historia de un hombre que había servido a una persona que tenía mucho dinero, y el dueño del dinero, este patrón, le dice al constructor, quien había construido muchos de sus edificios, le dice: quiero que me construyas una casa muy bonita, constrúyame una casa especial, ¿sí? Y no escatime en gastos. Y le dio muchísimo dinero, más del que le había dado para otras construcciones, porque esta casa es especial, le dice. Entonces el hombre cogió todo ese dinero y dijo: esto es muchísimo dinero, yo acá puedo tener una ganancia grande. Entonces compró materiales de baja calidad y construyó la casa. Y ya cuando estaba todo, le dijo al patrón, le dijo: listo, está la casa que me pediste, bien construida. Entonces el hombre le dijo: mira, esto es un regalo para usted. Le entregó las llaves de la casa, le dijo: es un regalo por el tiempo que me ha servido, le quiero dar este regalo, ahí está su casa. Y yo creo que esto nos enseña mucho en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar, nos ha dado unos hijos, un negocio, un trabajo, nos ha dado salud. El Señor nos ha dado, miren, un tesoro maravilloso, el tesoro más grande
es que el Señor nos ha dado un cuerpo saludable, ¿cierto? La salud. Y así no sea tan saludable, pero tienes la vida y puedes cuidarlo, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos ha dado el Señor, ¿cómo lo estamos construyendo? ¿Cómo estamos cuidándolo? ¿Sí? Porque realmente eso redundará al final, seremos recompensados por lo que hemos hecho bien. Amén. Entonces, todo el que presta atención a mis enseñanzas, dice el Señor, y las pone en práctica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Yo creo que aquí no hay ningún tonto, amén. Y yo creo que también quienes escuchan por internet, Dios quiera que ninguno seamos como los tontos que dice aquí el Señor, sino personas sabias que edificamos bien nuestras casas, nuestra vida espiritual, amén, como el Señor manda. Y esta es una palabra que nos hace reflexionar. Dice el Señor que el tonto que edificó su casa sobre la arena, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Tanto el que edificó sobre la roca como el que edificó sobre la arena, a los dos les vino el terremoto personal. A los dos les vino ¿qué? La lluvia, la tempestad. A los dos les vino la situación difícil. Por eso, al cristiano y al no cristiano nos vienen situaciones difíciles. Tal vez al no cristiano le pueden venir algunas por no caminar con el Señor, ¿sí? Pero estamos en este mundo, estamos viviendo y en esta vida, bueno, uno se enferma, en esta vida uno puede enfrentar situaciones difíciles en el hogar, en la familia, todos, tanto creyentes como no creyentes. Pero la diferencia está en que el que edificó sobre la roca, cuando vino el terremoto personal, ahí estaba firme. Amén. Así que lo que quiere decir es que los que amamos al Señor ponemos la palabra de Dios en práctica. Cuando venga ese terremoto personal, vamos a permanecer firmes, no nos vamos a desmoronar psicológicamente, vamos a mantener la calma en medio de la tormenta, vamos a salir victoriosos en medio de cualquier situación. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Y hoy tengo buenas noticias. De ahora en adelante ya no tenemos que volver a vivir todo aquello que nos hizo sufrir antes. No tenemos que volver a sufrirlo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra de Dios y entonces tenemos el poder del Espíritu Santo, y todo lo que vivimos y lo que sufrimos por estar lejos de Dios o por no haber orado y haber buscado la dirección de Dios, de ahora en adelante lo podemos evitar. Eso es una buena noticia. Amén. Eso es una buena noticia. Podemos evitar tantos dolores que tienen que ver con construir mediocremente la vida. Podemos evitar tantos dolores que tienen que ver con hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 22, el versículo 3, dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, ahí está claro. Tenemos la palabra, tenemos la advertencia del Señor, bienaventurados estamos, por eso dice la palabra, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía, ¿cierto? La palabra de Dios dice que vienen tiempos, estamos en esos tiempos finales. Nuestra nación está pasando por tiempos de confusión, Colombia, incertidumbre en muchos casos, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? El avisado ve el peligro y tiene cuidado y dice, bueno, vamos a prepararnos, ¿sí? Pero el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos tiempos? Ahí más, todavía más cerca del Señor, porque Dios es el que nos va a defender. Y el duelo personal de la familia con la que comencé este mensaje se desarrolla entre los escombros de las calles y de uno de los lugares más prósperos, más ricos. Ahí se desarrolla ese duelo personal. Y el prestigio mundano de esos lugares en esa ciudad
no significaba nada después del terremoto. Y a veces pensamos que para ser felices tenemos que tener algo que hay afuera, algo que no tenemos. Y pensamos, para ser feliz yo tengo que tener eso. Y eso le pasó al hijo pródigo. Se dejó engañar por la falacia, por esa falacia. En la casa del padre tenía todo, ¿sí? El padre lo amaba, tenía su familia. Dice la Biblia que era un hombre rico. Allí nadie aguantaba hambre. Pero el hijo pródigo, este hijo menor, empieza a mirar afuera y dice, no, allá es más chévere, ¿sí? Si yo estoy allá, yo voy a ser más feliz. Y empezó a entrar la insatisfacción, a sentirse insatisfecho. Y ese es un arma del enemigo. Él empieza a poner insatisfacción con la iglesia, a poner insatisfacción con alguien de la iglesia. Ahí el enemigo empieza. Es mejor otra iglesia. El enemigo empieza a poner insatisfacción en el hogar, con la esposa, con el esposo. Empieza a poner insatisfacción en los hijos, con los papás. Ay, quiero independizarme, es que sería mejor la vida si yo estoy solo. Y la insatisfacción, un argumento que el enemigo llega y pone en la mente, en el corazón. Y por eso muchos hombres caen en adulterio, muchas mujeres también lo hacen, muchos hijos se rebelan contra los padres, muchas divisiones en las empresas. ¿Por qué? La gente empieza a albergar insatisfacción, a mirar todo lo negativo, a quejarse, ¿sí? Y entonces esa insatisfacción y el duelo final de la persona que construye su futuro eterno sobre la arena será sobre los escombros de lo que la gente más desea, ¿sí? Así como esta familia estaba haciendo su duelo personal en medio de los escombros, de los lugares más ricos, de lo que más deseaba, así mucha gente hará un duelo personal, pero eso no es para nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos sabios para seguir el consejo de Dios. Amén. Me estoy refiriendo también al final, a la parte espiritual también. Entonces, la insatisfacción que el enemigo pone en el corazón para que la gente se vaya de la iglesia, para que la gente se vaya del hogar, para que la gente destruya su relación de pareja, su relación con los hijos. Ahí pone esa insatisfacción porque dice, allá es mejor. Si yo tengo esto, yo voy a ser más feliz. Pero al final de todo, cuando la gente sigue esos caminos y no tiene, la gente no vuelve al Señor, entonces la gente se dará cuenta que no era eso lo que realmente les iba a hacer felices. Lo que realmente nos da la felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad es caminar con el Señor. Amén. Entonces, primera de Juan capítulo 2, el versículo 15, dice, no amen a este mundo. Mira que yo comparto harto este versículo, este pasaje de la Biblia, porque me parece que es tan poderoso, es tan claro y que define lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y que nos define realmente lo que vale la pena seguir a Jesús. Y por eso me gusta leerlo harto y hablo cuando predico sobre este pasaje. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es decir, muchos terremotos personales y el terremoto final, que es cuando la gente se da cuenta que vivió sin Dios, que no hizo lo que debía hacer, esa sí es la pérdida más tremenda. Porque mira, uno puede tener una pérdida acá y eso le enseña y uno aprende en la vida y es un dolor, pero luego se repone y se levanta, ¿sí? Por ejemplo, un divorcio o por ejemplo una pérdida en un negocio. Perdió millones, pero sabe que aprende de eso, que se levanta y bueno, que la vida sigue y que puede volver a recuperar el dinero y mucho más de lo que perdió. Pero cuando la gente se da cuenta que llegó al final de la vida de verdad, es decir, y que no hizo para Dios lo que debía hacer,
mucha gente en el final de la vida se va a dar cuenta que perdió la salvación de su alma, teniendo toda la oportunidad de haberse decidido caminar con el Señor. ¿Sí? Y por eso dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Pasaremos cualquier terremoto personal. El que hace lo que a Dios le agrada, cualquier terremoto personal, cualquier situación difícil de la vida, la podremos enfrentar y seguir adelante. ¿Sí? Y reponernos. Pero qué triste para el que no tiene a Dios, el que camina sin Dios, el que rechaza a Dios. ¿Sí? Quiero volver a Isaías 58:12. Dice, algunos de ustedes construirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Esta es la palabra de Dios para usted. Es decir, Dios nos ha llamado a reconstruir las ruinas y los escombros de una familia, de nuestros antepasados. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Qué hicieron nuestros padres? Seguro que aquí muchos tenemos que decir cosas tremendas que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. Seguro que aquí de los que estamos ahí algunos tenemos padres que nos abandonaron cuando éramos niños, ¿cierto? Que no les importó. ¿Sí? Seguro que aquí hay personas, y de quienes me están escuchando también por internet, quienes me van a escuchar, personas que habrán sufrido abuso en su infancia. Personas que han visto sus hogares destruidos, el hogar de sus padres, separación, divorcio, abandono, alcoholismo, violencia. ¿Sí? Seguramente nuestros abuelos, seguramente habrá personas que dicen, mis padres, mis abuelos tuvieron mucho dinero, pero ese dinero se esfumó. No sé, tal vez en los vicios se fue el dinero y ahora no hay nada de todo eso. Pues quiero decirle que Dios te ha llamado para reconstruir los escombros, las ruinas de lo que dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, los pecados de nuestros padres, las maldiciones que trajeron sobre nosotros por sus pecados, por su desobediencia a Dios, porque no construyeron sobre la roca. ¿Qué dice la palabra? Dice, ustedes construirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Algunos de ustedes, dice la Biblia, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Es decir, ¿de qué muros habla? De las murallas que protegían las ciudades en la antigüedad. Dios nos ha llamado a reconstruir las murallas que protejan nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Cierto? La Biblia dice que esas murallas son las murallas de justicia que protegen, porque la justicia es lo que realmente protege el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, la verdad de Dios. Porque la gente puede haber brillado, haber construido, haber conseguido mucho dinero o tener fama, muchas cosas, pero todo esto se viene a la ruina cuando venga el terremoto personal. Entonces, Dios nos llamó a reconstruir, no importa qué hayan hecho nuestros padres. Sí, claro, eso nos afecta, lo que hicieron nuestros papás, lo que hicieron nuestros abuelos. Claro, si tenían dinero y se lo gastaron, se lo despilfarraron, y ahora los hijos van cargando con esa carga de todo ese pasado, de toda esa situación mal hecha, de los vicios, del alcoholismo que tenía papá, que se pasa a los hijos también, tal vez. Cuando conocemos al Señor, vamos a reconstruir las ruinas y nuestros hijos ya no van a tener que vivir lo que vivieron nuestros padres o lo que nos tocó vivir nosotros. Amén. O lo que vivieron nuestros abuelos. Dios nos llamó a reconstruir y a construir bien. Somos llamados a reconstruir los muros caídos
de generaciones pasadas. Y estamos llamados a construir familia y nación. Porque uno dice, ¿cómo se está construyendo Colombia ahora mismo? ¿Cómo se ha construido Colombia? ¿Sí? ¿Cuáles son los principios y los valores en los que se está construyendo la nación? Pues le cuento que a mí me preocupan muchas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer? Solo podemos orar por nuestra nación. Mira, ahorita hay mucha incertidumbre. No sé, usted habrá escuchado noticias, está al tanto de noticias, yo leo harto y escucho. Y resulta que otra vez se está levantando una inseguridad tremenda en el país, en las ciudades. Allí nada más en Bogotá, a miles de habitantes de conjuntos residenciales, no sé si han escuchado, los amenazan el crimen organizado, que dejen los apartamentos. Mucha gente está dejando, en las ciudades está pasando, dejando los apartamentos porque los amenazan. Y luego ocupan esos apartamentos y allí entonces hasta 15 personas metidas en un solo apartamento. Está pasando en las ciudades, en Bogotá, en los campos ya, de nuevo que hay crimen y la gente está pasando temor, angustia. Pues, ¿qué les digo? Esto no para que usted se asuste, sino para que oremos por nuestra nación, confiemos en Dios. De nada vale ponernos a pelear y a echar culpas y a señalar y a odiar políticamente, eso no sirve para nada. Pero lo que sí sabemos que podemos hacer es orar por Colombia. Señor, guárdanos, guarda nuestra nación. Amén. Podemos hacer, Señor, guarda nuestros hijos. Porque así como en el terremoto de Turquía mucha gente murió y pereció, hay unos milagros de cómo gente rescataron bebés y niños de por allá de los escombros. Pues en medio de un terremoto de esos, de alguna convulsión social o lo que sea, los que amamos al Señor seremos guardados, nuestros hijos protegidos, porque hay un pueblo que ora, un papá, una mamá que ora por esos hijos, una familia que ora. Pues en medio de cualquier convulsión, mira, cuando viene juicio también sobre una nación, porque la gente no ha querido obedecer a Dios, ni arrepentirse, ni seguir al Señor, pues vendrá juicio. Y Dios lo puede permitir, pero los que oramos, la iglesia, pues seremos guardados en medio de toda esa situación. Sin embargo, la iglesia puede ser afectada cuando la iglesia no hace lo que le corresponde hacer. Cuando los cristianos no hacemos lo que nos corresponde hacer, cuando no oramos, cuando no consagramos nuestras vidas al Señor. ¿Qué pasa? Pues eso puede afectarle. Pero por eso le digo, las buenas noticias es que podemos evitar catástrofes y situaciones cuando escuchamos al Señor, porque el que dice el Señor, el que me oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre y la mujer prudente que edifican sobre la roca. Amén. Entonces, quiero terminar con un pasaje, un capítulo hermoso de Oseas capítulo 14, con esta palabra que es un llamado del Señor, un llamado del Señor con mucho amor. Pero usted no va a poner su nombre, sino usted no va a poner el nombre de Israel, ponga su nombre ahí. Regresa o ponga su nombre al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuelve al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecer nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. Y ahí en el versículo 3 que dice, Asiria no puede salvar, no era porque Israel había puesto su confianza en Asiria. Usted puede decir, Señor, este gobierno no me puede salvar. Señor, Estados Unidos tampoco no me puede salvar. Mucha gente dice, vamos para Estados Unidos. Usted puede decir, no sé, mi dinero no me puede salvar, mi empresa no me puede salvar. Sí, porque nuestra confianza está en el Señor.
ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Entonces, vamos a confiar en el Señor. Versículo 4, el Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel, ponga su nombre ahí. Dice, seré para David como un refrescante rocío del cielo. Ponga su nombre ahí. Floreceré como el lirio. Hundiré mis raíces profundas en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan grandes como los vinos del Líbano. Ponga su nombre. Oh, David, mantente lejos de los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Todo lo que le quita el lugar al Señor. Todo. En ese tiempo Israel se iba tras otros dioses, unas estatuas de becerros, adoraban todas esas imágenes. Hoy yo creo que no adoramos imágenes así como antes la mayoría de personas, pero uno puede tener como ídolo el dinero y dice: mantente lejos de esos ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. En cambio, los ídolos se secan. Dios dice: soy como un árbol que siempre está verde, siempre habrá fruto, ¿sí? En cambio, cuando uno pone la confianza en otras cosas, esas cosas se esfuman. Dice: todo tu fruto proviene de mí. Versículo 9, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. En los caminos del Señor, en la iglesia del Señor, muchos ven que algo que odian, algo que quisieran desaparecer del mapa a la iglesia. Muchos caen en los caminos del Señor, pero los que amamos al Señor, ¿qué dice la palabra? Vivimos al andar en ellos. Y el Señor me da esa palabra porque orando, pidiendo al Señor esa palabra. Es una palabra para la iglesia que debe estar preparada, para la iglesia que debe orar, para la iglesia que debe buscar a Dios. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, pero es una palabra también de un llamado al arrepentimiento a los colombianos. Colombia, mucha gente comulga o mucha gente aplaude una cantidad de cosas que son contrarias a la palabra del Señor, y pues eso trae miseria, ruina y maldición a una nación. Pero a esa gente los llama el Señor a aplaudir por la palabra de Dios, a seguir el camino del Señor, a conocer la palabra, a dejar toda la falacia del mundo y del pecado, porque solo en Dios encontramos verdadero refugio, verdadera salvación, verdadera seguridad. Amén. Y ese es el llamado del Señor. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestra nación, por nuestra ciudad, Señor, seguridad. Ustedes recuerdan hace años, bueno, los que son tan jóvenes no se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando era muchacho, la inseguridad tan terrible que no podíamos subir a Bogotá, porque aquí en la carretera a Bogotá salían y secuestraban a la gente, ¿sí? No podía uno salir hace un tiempo. Tremendo, la inseguridad es tremenda y no queremos que vuelvan esos tiempos. Amén. No queremos que vuelvan esos tiempos, ni que sean peores. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? No podemos estar dormidos, tenemos que orar. Señor, guarda nuestra nación. Señor, obra. Señor, protégenos. Señor, bendícenos. Señor, guarda a nuestros hijos. Amén. Tenemos que orar y buscar al Señor, porque pues la verdad que a mí sí me preocupa un poco, pero cuando yo oro pues encuentro que en el Señor hay seguridad. Cuando escucho todo eso que está pasando, ya sé las disidencias por ahí en los colegios de los niños reclutando, en las zonas rurales, todo.
otra vez la cosa como que vuelve. Pero yo le digo, no es una cuestión política, es decir, no vamos a echar culpas, sino vamos a orar, porque Dios es el que puede ayudarnos. Amén. Bendecir. Y mucha gente cae en medio de esta situación. Y mucha gente tiene miedo, pero no es para que tengamos miedo, sino para que nos refugiemos en el Señor. Porque si uno se duerme, ahí sí, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. La corriente de todo eso. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, la palabra que nos das hoy. Señor, un llamado, Señor. Un llamado, Padre, porque también nuestra nación tiene muchos ídolos, Señor. Muchos ídolos. Y los ídolos le trajeron maldición a Israel, Señor. Padre, y nosotros como iglesia oramos para que nos guardes de tener el ídolo, de confiar en el hombre, de confiar, Señor, en personas o en cosas que le quitan el primer lugar a Dios en nuestra vida. Señor, hoy oramos, Dios mío, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Hay mucha incertidumbre, Señor, en Colombia, en el mundo, pero más acá en Colombia, en algunos países, Señor, por la situación económica, por la inflación, por lo caro los alimentos, por el resurgimiento de la violencia. Señor, pero nosotros te tenemos a ti. Y hoy queremos orar, Señor, por nuestra nación. Hoy clamamos, Señor, por nuestras familias. Hoy oramos por nuestras ciudades, Señor. Dios mío, hoy oramos, Señor, por tu misericordia, Padre. Que tú guardes, Señor, a nuestros hijos. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Que tú guardes, Señor, a tu iglesia. Y que nosotros seamos instrumentos en tus manos para llevar el mensaje de esperanza a mucha gente que está sufriendo todo esto. Mucha gente está sufriendo de hambre, mucha gente está sufriendo la violencia, Señor. Mucha gente entra en crisis, Padre. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener el mensaje, tu mensaje de consuelo para la gente, tu palabra de salvación. Dile, Señor, heme aquí. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Y dile al Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdame a ser justo. Líbrame del orgullo y la soberbia. Líbrame, Señor, de la injusticia. Yo no quiero ser injusto. Yo no quiero ser una persona que soy indiferente, Señor, a lo que vivimos. Yo quiero ser una persona, Señor, que escucha tu palabra, que oye tu voz, Señor, para ponerme en la brecha, a reconstruir los muros, Señor, de protección. Padre, que sean protección en nuestra ciudad, en nuestra familia, nuestros hogares, nuestros hijos, Señor.